Milei ve a su antiguo amor de la infancia pidiendo dinero en las calles y decide hablarle hasta que. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, hizo una parada improvisada en el barrio porteño de La Boca durante una inspección rutinaria, esperaba encontrar solo el bullicio habitual de la ciudad. Pero entre los puestos callejeros y el aroma a empanadas recién horneadas, sus ojos se clavaron en una figura que creía perdida en el tiempo, Lucía Montenegro, su primer amor de la adolescencia. Ahora vendiendo pulseras de hilo en una manta raída. La misma chica que alguna vez soñó con curar corazones en el hospital de clínicas, hoy luchaba por llenar el suyo. Lo que comenzó como un instante de nostalgia se convirtió en una cadena de revelaciones que sacudirían no solo su pasado, sino el futuro de cientos de jóvenes atrapados en las sombras de Buenos Aires. Porque a veces, las personas que más necesitan ser vistas son las que hemos aprendido a ignorar. Antes de comenzar, no olviden darle like y suscribirse para más historias que unen el corazón con la realidad. El sol de la mañana pegaba fuerte sobre el asfalto de La Boca, donde los colores de las casas parecían derretirse con el calor. Javier Milei ajustó los anteojos de sol mientras caminaba entre los puestos del mercado, escoltado por su equipo de seguridad. Había venido a supervisar las obras del nuevo centro tecnológico que prometía llevar oportunidades a la zona, pero su mente estaba en otra parte. Otro día de discursos y números, pensó, revisando mentalmente la agenda. Hasta que una voz lo detuvo en seco. Pulseras tejidas, 50 pesos cada una. Esa cadencia, ese tono que arrastraba las R's como un susurro de verano. No necesitó mirar dos veces. Entre los vendedores ambulantes, una mujer de pelo castaño recogido en una cola despeinada acomodaba hilos de colores sobre una manta agujereada. Sus manos, marcadas por el trabajo, movían las madejas con la misma precisión con que solía pasar las páginas de sus libros de anatomía en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Lucía. El nombre le quemó la garganta. La mejor estudiante de su promoción, la que le corrigió un problema de física en quinto año, la que se reía cuando él intentaba cantar tango. Ahora, aquí, bajo el mismo sol que los había visto prometerse tonterías de adolescentes. Señor presidente, los ingenieros lo esperan en el camión prototipo, dijo Marcos, su asistente, interrumpiendo el torbellino de recuerdos. Dale, dale. Un segundo, murmuró, sin apartar los ojos de ella. Lucía no lo había reconocido. O quizás sí, y prefería no mirar. Siguió tejiendo, ignorando el revuelo que causaba la comitiva presidencial. En su puesto no había lujo, solo unas monedas dispersas y una foto gastada de un niño pegado a la esquina de la manta. Marcos, necesito que averigües algo, susurró, fingiendo revisar su teléfono. Esa vendedora de pulseras, la de la remera azul. Todo sobre ella. ¿Tiene hijos? ¿Dónde vive? ¿Algún problema de seguridad, señor? No. Es personal. Los flashes de su adolescencia lo golpearon sin aviso, Lucía leyendo bajo un árbol en el recreo, Lucía defendiéndolo cuando los demás se burlaban de sus ideas económicas. Lucía llorando el día que su padre la obligó a mudarse a Córdoba después de la quiebra del negocio familiar. Voy a ser médica, Javier. Y voy a volver, le había jurado. Pero nunca lo hizo. Señor, la reunión. Que esperen 5 minutos, ordenó, sacando el teléfono con urgencia. Ministro, amplíe el programa de microcréditos para artesanos. Y envíeme los datos de los vendedores ambulantes registrados en La Boca. Sí, para hoy. Al guardar el dispositivo, sus dedos rozaron la foto de Lucía y el niño en su billetera digital. ¿Su hijo? La imagen era borrosa, pero el pelo ensortijado del chico le recordó al propio Javier a esa edad. Marcos, cuando tengas la info, quiero saber una cosa en especial, dijo, caminando hacia el camión prototipo sin dejar de mirar el puesto. ¿Qué pasó con la familia Montenegro en Córdoba? El asistente anotó en su tablet, pero antes de que pudiera preguntar más, Milei añadió. Y una cosa más. Que alguien le compre todas las pulseras. Todas. Pero que parezca casual. Que no sepa que fui yo. Mientras subía al vehículo oficial, su mente ya no estaba en la tecnología ni en los discursos. Estaba en una pregunta que lo atravesaba como un cuchillo. ¿Cómo carajo terminó la mente más brillante que conocí vendiendo sueños rotos en una esquina?
Y en el reflejo de la ventana, mientras el convoy arrancaba, juró ver a Lucía levantar la cabeza por primera vez, como si algo, o alguien, le hubiera susurrado al oído. La oficina presidencial olía a café recién hecho y papel impreso. Javier Milei recorría con los dedos el borde de su taza mientras observaba por la ventana cómo la ciudad de Buenos Aires se movía bajo la lluvia. Las gotas golpeaban el cristal como si intentaran recordarle algo. En su escritorio, una carpeta marrón esperaba con la respuesta a la pregunta que no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Marcos entró sin hacer ruido, como siempre. Traía más documentos bajo el brazo y esa expresión que solo usaba cuando las noticias no eran buenas. Ahí está todo lo que pudo recopilar el equipo, señor presidente. La situación de la señora Montenegro es complicada. Javier abrió la carpeta. La primera hoja era una fotografía de diario amarillento por el tiempo. Tragedia en Córdoba, empresario local fallece en extraño accidente vial. La imagen mostraba un auto destrozado al fondo de un barranco. El nombre del muerto le cerró el estómago, Roberto Montenegro, padre de Lucía. ¿Accidente?, preguntó, aunque ya sabía que la palabra entre comillas nunca era casualidad. Marcos se ajustó los lentes. Según los informes, don Roberto había avalado un préstamo para su socio, un tal Gustavo Rinaldi. El tipo desapareció con el dinero. Los bancos fueron tras los bienes de la familia Montenegro. Perdieron la ferretería, la casa. Todo. Las páginas siguientes detallaban lo que el diario no contaba. Las amenazas de cobradores, las noches en que Lucía y su madre se escondían en casa de vecinos, la enfermedad de la madre que ningún hospital público pudo tratar a tiempo. Y luego, la foto que le cortó la respiración, un niño de unos 12 años, con los mismos ojos verdes de Lucía, mirando a cámara con una mezcla de rebeldía y miedo. Tomás Montenegro. El pibe tiene 15 ahora, continuó Marcos. No hay registros escolares desde hace 2 años. Y según inteligencia, frecuenta zonas de retiro donde los pibes chorros reclutan. Javier apretó la carpeta hasta que los nudillos le palidecieron. Recordó a Tomás en la foto pegada al puesto de pulseras. La misma edad que tenía él cuando conoció a Lucía. La misma edad en que un pibe sin opciones podía convertirse en estadística. Necesitamos mover el programa de microcréditos. Ya. Y ampliar los centros juveniles en esas zonas. Señor, el ministro de Economía dijo que el presupuesto. Que el ministro me espere 5 minutos. Javier sacó el teléfono y marcó un número memorizado. Sí, habla el presidente. Necesito una lista de todas las organizaciones que trabajan con chicos en riesgo en retiro. Y prepárenme una reunión con los referentes barriales. Hoy. Mientras hablaba, sus ojos volvieron a la última página del informe. Un mensaje de texto interceptado entre miembros de la banda, el hijo de la vendedora tiene aguante. Háganlo sentir útil. Marcos tosió discretamente. Hay algo más. La señora Montenegro alquila un cuarto en una villa cerca del mercado de Abasto. Comparte baño con otras 3 familias. Trabaja limpiando casas por las mañanas y vende pulseras por las tardes. Según los vecinos, el pibe no duerme ahí hace 3 días. Javier se levantó de golpe, haciendo caer la silla. La lluvia seguía azotando la ventana, pero ya no la escuchaba. Solo oía el eco de una promesa de adolescencia: si algún día puedo ayudarte, lo haré. Cambiemos el itinerario de mañana. La inauguración del centro comunitario en San Telmo puede esperar. Vamos al Abasto primero. Pero la prensa ya tiene agendado. Inventen algo. Una visita sorpresa a un comedor, lo que sea. Javier tomó su saco y se lo puso con movimientos bruscos. ¿Y Marcos? Que nadie le diga a Lucía que preguntamos por ella. Al salir, el frío del pasillo le recordó la última vez que la vio, hace 20 años, subiendo a un colectivo a Córdoba con los ojos llenos de lágrimas pero la cabeza alta. Ahora entendía por qué esa imagen nunca lo había dejado. Porque Lucía Montenegro era el símbolo de todo lo que el país había prometido y nunca cumplió. Y Tomás, su hijo, era la prueba de que todavía había tiempo para enmendar ese error. Mientras el ascensor bajaba, Javier sacó el teléfono otra vez. Esta vez no llamó a un ministro, sino a un número guardado como don Ernesto, florista de Boedo.
¿Don Ernesto? Habla Javier. Sí, ese Javier. Necesito que me cuente todo lo que sepa sobre los Rinaldi. Los de Córdoba. Sí, los que arruinaron a los Montenegro. Del otro lado, la voz cascada del viejo amigo de su padre susurró algo que hizo que el presidente sonriera por primera vez en horas. Ah, y una cosa más, don Ernesto. ¿Sabe si el Tomás ese juega al fútbol? El mercado de abasto hervía con el ritmo matutino de carritos de compras y regateos. Los olores de carne recién cortada y fruta madura se mezclaban con el sonido de cuchillos afilándose sobre piedras. Entre el vaivén de delantales manchados y bolsas de arpillera, Lucía Montenegro acomodaba su pequeño puesto de pulseras con movimientos automáticos. Sus dedos, agrietados por el frío, contaban las monedas del día anterior mientras su mirada escrutaba cada rostro juvenil que pasaba. Señora, ¿cuánto vale la azul con blanco?, preguntó una voz que hizo temblar las monedas en su palma. Javier Milei estaba allí, sin corbata ni escoltas visibles, sosteniendo una pulsera como si fuera un objeto de estudio. El reloj de su muñeca valía más que todo su puesto. Lucía tardó 3 segundos en recuperar el aliento. 50 pesos, como todas, respondió, limpiándose las manos en el delantal. No agregó señor presidente. No hizo reverencias. Solo esos ojos verdes desafiando al hombre que había sido su primer beso. Me las llevo todas, dijo él, sacando un billete que podía alimentarla por un mes. Pero quiero que me hagas un favor. El ruido del mercado pareció apagarse. Lucía miró alrededor, buscando cámaras o periodistas. Esto no podía ser real. No acepto limosnas. No es limosna. Javier bajó la voz. Es un trabajo. En el nuevo centro juvenil de San Telmo. Talleres de arte para chicos como Tomás. El nombre de su hijo la paralizó. ¿Cómo sabía? ¿Por qué ahora? 20 años de silencio rotos por 5 palabras. ¿Qué sabes vos de mi hijo? Que es buen dibujante. Que el año pasado ganó un concurso en la escuela. Que ahora mismo está en problemas. Javier dejó el billete sobre la manta, junto a una foto que hizo que Lucía se llevara una mano a la boca. Tomás, sonriendo con un diploma, antes de que todo se derrumbara. Necesitamos a alguien que hable su idioma, continuó. Alguien que les muestre que hay otra salida. Pagamos bien. Incluye seguro médico. Lucía apretó la foto hasta arrugarla. La última vez que confió en un hombre con promesas, terminó enterrando a su padre. Pero el rostro de Tomás en el papel era el mismo que había visto esa mañana al despedirse, con moretones que no quiso explicar. «¿Y si no funciona?», susurró. Javier tomó una pulsera roja, la misma que Lucía tejía el día anterior pensando en la sangre que su hijo podría derramar. «Entonces al menos podrás decirle que lo intentaste. Como cuando tu viejo te mandaba a la escuela aunque no hubiera para el colectivo». Ese detalle la golpeó. Recordaba las caminatas bajo la lluvia, los zapatos remendados, las páginas de libros fotocopiadas porque no alcanzaba para los originales. Javier lo sabía porque había estado allí, compartiendo pupitres y sueños. Un grito en el pasillo lo sobresaltó. 2 adolescentes empujándose por un paquete robado. Lucía vio en ellos a Tomás, a los 2 años que le llevaban de ventaja en las calles. Su decisión estaba tomada antes de darse cuenta. ¿Cuándo empiezo? Javier esbozó una sonrisa que le devolvió 20 años en un instante. Mañana a las 8. El centro está en la esquina de Carlos Calvo y Bolívar. Pregunta por la señora Esther. Mientras doblaba su manta con las pulseras vendidas, Lucía notó el billete extra que Javier había dejado caer entre los hilos. No era el salario prometido. Era exactamente la suma que costaba el tratamiento que su madre nunca pudo pagar. Esta vez, no lo devolvió. Al doblar la esquina, Javier se encontró con Marcos, que llevaba 20 minutos fingiendo interés en una pila de diarios viejos. Y ella no sabe que ya tenemos ubicado al pibe. Está en una casa tomada en Parque Patricios. Los pibes chorros lo están probando para un trabajo esta noche. Javier miró el reloj. Las manecillas corrían más rápido de lo que le gustaba. Que preparen el operativo. Y Marcos, que sea discreto. Si Tomás ve uniformes, corre para el otro lado.
Mientras el Mercedes negro lo alejaba del mercado, Javier observó por la ventana trasera. Lucía seguía allí, abrazando la foto como si fuera el último salvavidas en un mar embravecido. La misma expresión que tenía el día que le confesó su miedo a quedarse sin futuro. Esta vez, el futuro aún podía salvarse. Pero el reloj no se detenía. La casa abandonada en Parque Patricios exudaba humedad y derrota. Las paredes desconchadas mostraban grafiti de pandillas que se superponían como cicatrices, y el aire olía a marihuana barata y miedo adolescente. Tomás Montenegro se frotó los moretones del brazo mientras escuchaba al líder de los pibes chorros, un tipo de 20 y pico que todos llamaban el gordo aunque no tenía un gramo de grasa en el cuerpo. Esta noche probás tu huevo, pibe, dijo el gordo, pasándole un cuchillo de cocina con el filo desgastado. El dueño del kiosco de la esquina no quiere pagar la cuota. Vos le recordás lo que pasa cuando no cooperan. Tomás tragó saliva. El arma pesaba menos que su mochila escolar, pero le quemaba la mano. Los otros 3 chicos del equipo lo miraban con sonrisas torcidas. Sabía lo que esperaban. Había visto los videos que circulaban en los grupos de WhatsApp. Pero cuando imaginó la cara del kiosquero, un viejo que le había fiado pan dulce en Navidad, sintió que el piso se movía. «¿Y si no quiero?», murmuró, sabiendo que era la pregunta equivocada. El gordo se inclinó hasta que su aliento a alcohol y tabaco le llenó las fosas nasales. «Entonces te vas a casa de mamita a llorar. Pero primero nos devolvés la plata que te dimos, más intereses». Una palmada en la espalda que pretendía ser amistosa. «Relájate, che. Todos pasamos por esto». En ese momento, el teléfono de Tomás vibró. Un mensaje de un número desconocido: «Tu vieja está en el hospital. Accidentada. Vení ya». El corazón le dio un vuelco. Lo último que le había dicho a su madre era que odiaba sus pulseras de mierda y que nunca sería un perdedor como ella. Ahora las palabras le sabían a ceniza en la boca. «Tengo que irme», farfulló, escondiendo el cuchillo en el bolsillo del buzo. «Es mi vieja». Risas. El gordo se cruzó de brazos. «¿Justo ahora, flaco? ¡Qué casualidad!». Le arrebató el celular y leyó el mensaje. «Mira vos. Y decime, ¿quién carajo te escribe si no tenés a nadie más?». La sangre de Tomás se convirtió en hielo. Era una trampa. Pero no podía quedarse. No se había una chance de que fuera cierto. En la calle, la lluvia fina había convertido las veredas en espejos rotos. Tomás corrió sin dirección, con el cuchillo pesándole como un pecado. No iba al hospital. No tenía idea dónde estaba su madre. Pero cualquier lugar era mejor que aquella casa maldita. A 2 cuadras, una figura salió de un auto estacionado. Lucía Montenegro no llevaba yeso ni vendas. Solo una rabia que iluminaba sus ojos como faros. «¿Mamá?». «Pero, ¿cómo?». «Vení», ordenó, abriendo la puerta del auto con manos que no temblaban. «Ahora». El viaje duró 3 minutos eternos. Tomás miraba por la ventana, esperando ver motos con caras encapuchadas persiguiéndolos. En el asiento delantero, un hombre hablaba por teléfono en voz baja. Cuando giró para dar indicaciones, Tomás reconoció el perfil del presidente en los noticieros. «¿Qué mierda pasa?», estalló, sintiéndose traicionado. «¿Me están secuestrando o qué?». El auto frenó frente a una construcción con paredes pintadas de colores vivos. El cartel decía Centro Juvenil Nuevos Caminos. Lucía lo agarró del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «Escúchame bien, Tommy. Entrás ahí voluntariamente o te busco en una bolsa negra. ¿Entendés?». Su voz se quebró al mostrarle la foto que le había dado Javier. «Tu abuelo no murió para que vos termines así». Dentro del centro, un grupo de chicos de su edad pintaba un mural. Uno de ellos, con tatuajes visibles en el cuello, le hizo un gesto de complicidad. «Tranca, flaco. Acá no te van a obligar a nada». Javier Milei se acercó entonces, sin escoltas ni cámaras. «Tomás, ¿sabes por qué tu abuelo firmó ese préstamo?». No esperó respuesta. «Porque creyó en la gente. Como tu vieja cree en vos». El sonido de motos acelerando cortó el momento. Desde la ventana se veían 3 figuras con capuchas rondando el auto.
El gordo no iba a dejar ir a su nueva recluta tan fácil. Javier sacó un teléfono. García, activa el protocolo Amanecer. Luego miró a Tomás. Ahora decidís. ¿Salís a enfrentarlos como un pandillero, o te quedás acá y probás que sos más que eso? El cuchillo en el bolsillo de Tomás parecía latir. Afuera, los gritos de los pibes chorros prometían venganza. Adentro, su madre sostenía la foto de su graduación de 7º grado, la última vez que había sonreído de verdad. Cuando las sirenas de la policía resonaron, Tomás sacó el arma y la dejó caer al piso con un ruido metálico que sonó a rendición y a liberación al mismo tiempo. Lucía lo abrazó como si temiera que se desvaneciera. Detrás de ellos, Javier observaba cómo los agentes detenían a los pandilleros sin violencia. No era el final. Era apenas el primer paso. Pero en los ojos de Tomás, por primera vez en años, había algo que se parecía a esperanza. El auditorio del Instituto Técnico ORT vibraba con la energía nerviosa de cientos de familias. Las sillas plegables crujían bajo el peso de padres emocionados, abuelos con cámaras desactualizadas y hermanos menores que no entendían por qué todos estaban tan serios. En el escenario, una fila de jóvenes vestidos con togas azules y birretes torcidos esperaba su turno para recibir un diploma que, para muchos, había parecido imposible un año atrás. Tomás Montenegro ajustó el cuello de su camisa blanca, sintiendo cómo las costras de sus antiguos tatuajes le picaban bajo la tela. El mismo chico que había escondido un cuchillo en el bolsillo ahora llevaba en su lugar una pequeña medalla que decía Mejor Proyecto de Robótica, Competencia Nacional. Desde su asiento en la tercera fila, Lucía no podía dejar de mirar las manos de su hijo. Esas mismas manos que habían empuñado armas ahora sostenían un portafolio con los planos de su invento estrella, un brazo mecánico impreso en 3D para niños discapacitados. El proyecto que le había valido no solo el primer puesto en la Feria de Ciencias, sino una beca completa para el programa de jóvenes talentos del Instituto Balseiro. Señora Montenegro, ¿verdad? Una mujer con gafas de montura dorada le extendió una tarjeta. Soy Valeria Musi, de La Nación. Queríamos hacer una nota sobre cómo el programa Nuevos Caminos transformó la vida de su hijo. Lucía miró hacia el escenario, donde Tomás ayudaba a un chico en silla de ruedas a subir las escaleras. No fue el programa, corrigió suavemente. Fue la oportunidad. Algo que muchos chicos nunca tienen. En ese momento, los parlantes emitieron un chasquido. Con ustedes, el presidente de la Nación, Javier Milei. Los aplausos estallaron cuando Javier subió al podio sin el protocolo habitual. Llevaba la corbata floja y una sonrisa genuina que los periodistas no le habían visto en meses. Hace un año, comenzó, me paré frente a un grupo de jóvenes que el sistema había dado por perdidos. Hoy no veo expandilleros, ni casos sociales, ni estadísticas. Veo futuros ingenieros, artistas, maestros. Señaló a Tomás, que enrojeció hasta las orejas. Veo al equipo que diseñó la prótesis más barata de Latinoamérica. Veo a la chica que organizó la primera biblioteca comunitaria en Villa 31. Veo pruebas vivas de que cuando invertimos en personas, el retorno es incalculable. Las cámaras se volvieron hacia Lucía cuando mencionó el programa de talleres artísticos que ahora se replica en 3 provincias. Ella no lloró. Había derramado demasiadas lágrimas en los meses anteriores, cuando Tomás le mostró sus primeras notas sobresalientes. Cuando don Ernesto apareció con una carpeta llena de fotos de su padre para el proyecto de memoria familiar, cuando el centro recibió la visita de delegaciones de Chile y Uruguay interesadas en el modelo. Al finalizar la ceremonia, mientras los graduados lanzaban sus birretes al aire, Javier se acercó a Tomás con un sobre color crema. Esto es para vos. No lo abras aún. El chico sintió el grosor del papel y adivinó el contenido. No me lo merezco. Por eso mismo te lo doy, replicó Javier, mirando de reojo a Lucía, que conversaba con la ministra de Desarrollo Social. La mujer que había pasado de vender pulseras a dirigir el programa más innovador del país. La beca internacional empieza en enero. Tu vieja ya tiene pasaje para visitarte. Tomás abrazó al presidente con la fuerza de quien ya no tiene nada que probar. Al separarse, notó el brillo peculiar en los ojos de Javier. El mismo que había visto en los suyos el día que su madre lo rescató de la casa tomada. En la salida,
Mientras las familias se dispersaban entre abrazos y fotos, un niño de no más de 10 años se acercó a Tomás. «Vos sos el de las prótesis, ¿no? Mi hermano perdió un brazo. ¿De verdad van a regalarlas?» Tomás se agachó hasta quedar a su altura. «Mejor. Te voy a enseñar a hacerlas vos mismo. El taller para niños empieza el lunes». Lucía observó la escena mientras el sol de la tarde teñía de oro las paredes del instituto. No necesitaba abrir el sobre que Javier le había entregado en secreto para saber lo que contenía, los documentos que acreditaban la donación de un edificio en Córdoba, donde alguna vez estuvo la ferretería de su padre. Pronto sería el segundo centro Nuevos Caminos del interior. El círculo se cerraba. La historia continuaba. El antiguo galpón de la calle San Martín en Córdoba respiraba vida nueva. Donde antes se apilaban cajas de tornillos oxidados y facturas impagas, ahora se extendía un espacio luminoso lleno de computadoras, mesas de dibujo y herramientas de impresión 3D. Lucía Montenegro recorría las instalaciones del flamante Centro Nuevos Caminos con una mezcla de orgullo y asombro, deteniéndose ante la placa que llevaba el nombre de su padre, asterisco Roberto Montenegro. 1965 a 2018. Soñó un país donde la educación venciera a la pobreza, asterisco. Afuera, en la plaza que alguna vez fue territorio de narcos, un grupo de adolescentes pintaba un mural que representaba las dos caras de Argentina. De un lado, sombras de alambre de púas y figuras encapuchadas. Del otro, las mismas siluetas pero transformadas, una sostenía un libro, otra un violín, otra un volante con los colores de la selección. En el centro, un árbol cuyas raíces formaban un mapa del país y cuyas hojas eran fotos de los primeros graduados del programa. «Señora directora», llamó una voz juvenil. Mateo, el primer chico que Tomás había ayudado con su taller de prótesis, sostenía un teléfono. «Es para vos. Dicen que es de Houston». La pantalla mostraba a Tomás con una camiseta de la NASA, parado frente a un robot que reconocieron ambos al instante, la versión mejorada de su prototipo argentino, ahora con componentes que él mismo había diseñado. «Mamá, no vas a creer lo que aprobaron hoy», comenzó, con esa energía que solo tenía cuando hablaba de ingeniería. «Mi proyecto para adaptar las prótesis a climas extremos. Lo van a probar en la Estación Espacial Internacional». Lucía no pudo responder de inmediato. Las palabras se le atascaron en la garganta al ver detrás de su hijo el póster que había colgado en su dormitorio, una foto de aquel kiosco de la Boca donde ella vendía pulseras. Con la leyenda «No olvides de dónde venís» escrita en marcador desgastado. En ese momento, un murmullo recorrió la plaza. Javier Milei había llegado sin aviso, como solía hacerlo, rechazando las formalidades para mezclarse con los chicos que pintaban. Llevaba bajo el brazo un cuaderno forrado en tela que Lucía reconoció al instante, el libro de contabilidad de la ferretería, donde su padre anotaba cada clavo vendido y cada sueño pospuesto. «Pensé que hoy era buen día para devolver esto», dijo, pasándole el cuaderno que alguien, quizá don Ernesto, había guardado todos esos años. Entre las páginas amarillentas, Lucía encontró una hoja doblada en 4. El dibujo infantil de una casa con sol, firmado por ella a los 7 años. En la esquina, con letra de maestro, su padre había escrito: «Para cuando tengas tu propio negocio, hija». El acto oficial comenzó con cifras que los medios repetirían por semanas: 67% menos reclutamiento en villas críticas, 89% de reinserción escolar. 23 centros en funcionamiento. Pero cuando Javier tomó el micrófono, habló de otra cosa. «Hoy no vine a hablar de estadísticas. Vine a contarles algo que aprendí de una mujer que convirtió hilos rotos en oportunidades». Señaló a Lucía, que sostenía el cuaderno contra el pecho. «El verdadero desarrollo no se mide en dólares, sino en historias como la de Tomás, que hoy diseña tecnología espacial. Como la de Mateo, que fabrica piernas ortopédicas con materiales reciclados. Como la de cada uno de ustedes, que decidieron que su pasado no definiría su futuro». Mientras hablaba, los chicos del taller terminaban el mural. En la parte inferior, junto a las raíces Argentina, quedó espacio para una frase. Tomás, vía videollamada desde Houston, propuso la primera línea: «Este país no es solo un lugar en el mapa». Lucía agregó la segunda con pintura dorada:
la misma que usaba para las pulseras que ya no necesitaba vender, es cada sueño que nos negamos a abandonar. Al caer la tarde, cuando los reflectores se apagaron y las cámaras se fueron, Javier encontró a Lucía sentada en los escalones del centro, mirando el mural iluminado por las farolas. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando te vi en La Boca?, preguntó, sentándose a su lado con un suspiro que revelaba el cansancio de años. Lucía sonrió, anticipando la respuesta. Que había fracasado. Que todavía estaba a tiempo. Javier sacó del bolsillo una pulsera azul y blanca, la primera que le había comprado. Esto debería estar en un museo. O en la NASA. Ella se la devolvió con un gesto que sellaba 20 años de silencios. Quédatela. Para que recuerdes que a veces los hilos rotos son los que mejor tejen futuro. En Houston, Tomás ajustaba los últimos detalles de su prototipo mientras en la pantalla de su computadora permanecía abierta una foto, el mural completo. Con esa frase que ya repetían como mantra los chicos de todos los centros. En su muñeca, casi oculta bajo el reloj inteligente, asomaba la única posesión que había llevado al espacio, una pulsera tejida con hilos azules y blancos, hecha por las manos que nunca dejaron de creer en él. El círculo se había cerrado. Las raíces seguían creciendo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.